regresiva para las elecciones en los Estados Unidos en un año marcado por la pandemia a nivel internacional. Jorge Castro es analista internacional. Jorge, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Nos gustaría saber cómo está parado los Estados Unidos en plena pandemia con un Donald Trump que, por lo que dijeron los últimos test de coronavirus dieron negativos. Hoy se volvió a presentar ante sus seguidores sin barbijo, sin distancia social, sin protocolo y también hablando un poco con desdeño de las medidas que hay que tener en cuenta sobre el COVID-19. ¿Esto no le juega en contra a Donald Trump en la campaña? Mire, quizá la ubicación del presidente Donald Trump en este proceso electoral norteamericano habría que ubicarlo en el siguiente contexto. En este momento los Estados Unidos, en el tercer trimestre del año, está experimentando un boom económico de envergadura. La economía norteamericana, la mayor economía del mundo, el 25% del PBI global, crece en el tercer trimestre del año a una tasa del 34% anual, según dice la Reserva Federal de Atlanta. Al mismo tiempo se han creado en los últimos 5 meses 11.5 millones de puestos de trabajo, lo que significa que en 5 meses se han recuperado más de la mitad de los 22 millones de puestos de trabajo perdidos en el momento más álgido de la pandemia del coronavirus, que fue en los meses de marzo y abril. Es en estas condiciones que Donald Trump enfrenta las elecciones norteamericanas del próximo 3 de noviembre. ¿Y a qué se debe estos números económicos tan beneficiosos? Y si lo beneficia también electoralmente, ¿no?, a Trump. Mire, se trata de Estados Unidos, la mayor economía del mundo, el 25% del PBI global. Esto que está sucediendo en Estados Unidos es parte de un proceso de cambio tecnológico fenomenal ocurrido en la economía norteamericana y en general en el mundo avanzado, en donde lo que ha sucedido en ocasión de la pandemia del coronavirus es que ha habido un vuelco masivo a los medios digitales de comunicación y de teletrabajo. Se puede estimar que son más de 150 millones los trabajadores estadounidenses que se desempeñan a través del teletrabajo en sus hogares en el momento actual. Al mismo tiempo, ha habido un vuelco masivo de la inversión hacia las empresas de alta tecnología. Piense usted que, por ejemplo, Zoom, el mecanismo de intercambio audiovisual de tipo digital tan conocido en el mundo entero, ha visto valorizados sus activos en Wall Street en más de 700% en los últimos 4 meses. En general hay un vuelco de las inversiones norteamericanas al capital de alta tecnología que se ha expandido extraordinariamente precisamente en ocasión de la pandemia del coronavirus. ¿Qué tal, Jorge? Giselle Rumo lo saluda. Ahora, uno se queda pensando, ¿no? Más allá de que sea la economía, como usted decía, importante mundial, digo, puede estar gobernado un país por un loco, Estados Unidos, y sin embargo todo el andamiaje continúa. Digo, nosotros estornuda un ministro o un presidente y sube el riesgo país, se dispara el dólar. Digo, ¿eso es solo la economía o tiene que ver con que hay instituciones también fuertes que funcionan? Tiene que ver fundamentalmente con esto último que usted señala. Estados Unidos tiene un sistema político, la democracia norteamericana, que es sin duda el más legítimo que existe en el sistema mundial. Por lo tanto, la política norteamericana, que es tradicionalmente ampliamente competitiva y ferozmente combativa, lo usual es que precisamente sus pujas, sobre todo las presidenciales, y en especial estas últimas, que son intensamente polarizadas en el momento actual, entre Donald Trump y Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, se realizan dentro de un sistema político que trasciende y absorbe todos estos conflictos, porque el sistema político norteamericano es el más sólido y el más legítimo de la historia del sistema moderno. ¿Cómo le va, Jorge? Nicolás Luca lo saluda. ¿Cómo le va? Hay una cuestión de política exterior también, ¿no? O sea, de las primeras declaraciones que hizo Donald Trump tras su alta del COVID fue China tiene que pagar. ¿Qué tanto prende esto? Me imagino que en su núcleo duro nacionalista prende enseguida, ¿no? Pero ¿qué tanto prende esto
en cuanto a las posibles relaciones futuras en un segundo mandato en el cual el hombre ya sabe que no tiene otra reelección? Mire, las posiciones tan combativas contra la República Popular China que tiene el presidente Donald Trump es parte de un nuevo consenso nacional en los Estados Unidos, que abarca las dos cámaras del Congreso, los dos partidos, el republicano y el demócrata, y también gran parte de las empresas norteamericanas, así como la estructura del Pentágono de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Acá lo que hay en marcha es el hecho de que entre las dos superpotencias de la época, que son Estados Unidos y China, hay una competencia estratégica que se ha exacerbado precisamente este año. El dato que hay que tomar en cuenta es que entre las dos superpotencias, China y Estados Unidos, existe un acuerdo estratégico que se selló el 15 de enero de este año en Washington con la presencia del presidente Donald Trump. La premisa de este acuerdo entre Estados Unidos y China es el reconocimiento de parte de la República Popular de la supremacía estratégica norteamericana. Esto es un dato que conviene tomar en cuenta porque afecta la relación del resto de los países del mundo, incluyendo, por supuesto, los de América Latina y en especial los de América del Sur, tanto con Estados Unidos como con la República Popular. Ahora, Jorge, venimos centrándonos en la figura de Donald Trump. Ahora, Joe Biden no le hace ningún tipo de sombra porque le va muy bien en las encuestas y hay muchos estados en donde realmente va primero. Es así. Mire, en este momento las principales encuestas nacionales de los Estados Unidos le dan una diferencia de entre 9 y 3 puntos a favor de Biden sobre Trump. En el caso de los 5 estados fundamentales del medio oeste norteamericano, Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, entre otros, la diferencia es de 3 puntos entre los dos candidatos, prácticamente virtual empate. Ahora, el sistema político norteamericano, esto conviene tenerlo presente, es un sistema político electoral absolutamente voluntario. De modo eso que iba. A eso iba, porque ellos tratan también de ver cuál es la cantidad de personas que van a asistir, ¿no? Exactamente, eso exactamente es lo que usted señala, en el sentido de que no se trata tanto de establecer cuál es la opinión de la opinión pública sobre uno u otro candidato, sino que lo que verdaderamente importa es el número de votantes efectivos que los dos candidatos y los dos bloques partidarios llevan a votar el próximo 3 de noviembre. Y en este sentido, el factor político fundamental es del denominado, lo que todos los especialistas norteamericanos denominan, el factor entusiasmo. Esto es, la decisión que tienen las dos bases electorales, los dos grupos electorales, de respaldar a sus respectivos candidatos. Y en este aspecto crucial, el entusiasmo para estar presente, participar y votar el próximo 3 de noviembre, la diferencia a favor de Trump sobre Biden es abrumadora. 65% de los votantes republicanos registrados, esto es que ya han comprometido su voto para el próximo 3 de noviembre, manifiestan entusiasmo para respaldar la candidatura del presidente Donald Trump. Mientras que en los votantes demócratas registrados a favor del candidato Joe Biden, menos del 20% de los demócratas manifiestan algún tipo de entusiasmo por la candidatura presidencial de Joe Biden. Ahora, Jorge, usted manifiesta dos candidatos muy competitivos en algún punto, Donald Trump y Joe Biden. Me gustaría saber, dentro de los perfiles de cada uno, qué tipo de relación podrían llegar a tener con América Latina. Mire, Estados Unidos se ha convertido, en especial en los últimos 4 años, nuevamente ha vuelto a adquirir su papel de primera potencia mundial. Piense usted que el Producto Bruto norteamericano es de 21.9 billones de dólares, es el 25% del PBI global. En Estados Unidos está la fuente fundamental de la tecnología y de los capitales del mundo entero. Esto significa que en realidad la elección norteamericana, lo que está en juego es algo que para el resto del mundo es absolutamente esencial, porque las dos candidaturas tienen posiciones absolutamente contradictorias y excluyentes. En otros términos, esta es la elección norteamericana, probablemente desde la guerra civil del siglo pasado,
que tienen más importancia en términos de sus consecuencias, el triunfo de uno u otro de los candidatos, no solo para los Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Sí, Jorge, y para a la Argentina, ¿no? Y a este gobierno, en este contexto, ¿a quién convendría que gane? Mire, la Argentina como país, en general los países de América del Sur, no participan en modo alguno ni tienen influencia alguna en lo que sucede en los Estados Unidos. No digo para la relación bilateral, digo, ¿no? Mire, en la relación bilateral, la Argentina la tiene necesariamente que tener con aquel que sea presidente de los Estados Unidos. Si logra ser reelegido Donald Trump el día 3 de noviembre, no cabe duda de que la Argentina y el resto de los países latinoamericanos están obligados a establecer una relación lo más cercana y de mayor confianza posible con el presidente Donald Trump. Se lo digo porque no me quiero ir de tema, pero se lo digo porque todavía Alberto Fernández nunca se vio con Jair Bolsonaro, por ejemplo. Evidentemente lo ideológico pesa, por eso le decía, para este gobierno, mire, el problema que hay que tratar de evitar, creo, es interpretar los acontecimientos mundiales sobre la base de una visión estrictamente argentina, que no solo es periférica, sino que en lo esencial es absolutamente irrelevante frente a los acontecimientos mundiales. Jorge, le hago una consulta con una noticia del día de hoy, porque Donald Trump se ha caracterizado por sacar a Estados Unidos de organismos con los cuales ve que se producen cambios que no benefician, según él, a su país y bastante ideológico también, ¿no? Hoy se conoció que Cuba, Rusia y China pasan a integrar la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y Donald Trump ha sido muy crítico de las Naciones Unidas en los últimos años. ¿Cómo cree que puede llegar a afectar eso en la relación Estados Unidos-Naciones Unidas? Mire, Estados Unidos ha disminuido el total de capitales que aporta a Naciones Unidas y ha dejado de financiar algunos de sus organismos internacionales. Lo mismo ha sucedido, como ustedes recordarán, con la Organización Mundial de la Salud, de la cual se ha retirado y ha dejado de financiar. No habría que descartar la posibilidad de que ante esta iniciativa que usted menciona, el hecho de que estos tres países sean partícipes de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que Estados Unidos tome un paso más allá todavía y retire su financiamiento ya no solo de uno de los organismos de las Naciones Unidas, sino del conjunto de la organización. Jorge, no me gustaría despedirlo sin algo crucial para la política de los Estados Unidos que rebrotó bastante en este 2020, que es la lucha contra el racismo. ¿Cómo actúa la política en el país donde hay cada vez más lugares con manifestaciones en contra del racismo y de la violencia que se está ejerciendo en algunos lugares? Mire, cuando emergieron estas manifestaciones que ocasionó la muerte de George Floyd en la ciudad de Minneapolis, hace 3 meses ya, contaron con el repudio total, unánime de los Estados Unidos. Pero luego gran parte de estas manifestaciones derivaron en saqueos y en violencia generalizada, sobre todo en algunos estados y algunas grandes ciudades de los Estados Unidos. El resultado es que ahora se ha puesto como uno de los puntos fundamentales de la agenda política norteamericana, precisamente cuando se está en vísperas de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, el tema del restablecimiento de la ley y el orden y por lo tanto la defensa y el respaldo a las organizaciones policiales. El presidente Donald Trump ha planteado esto como uno de los temas fundamentales de su campaña electoral, y mientras que claramente los demócratas sobre este punto crucial, especialmente para el resto de los Estados Unidos y para los grandes estados del Medio Oeste, están en una posición a la defensiva, tratando de explicar su posicionamiento en contra de la violencia, pero al mismo tiempo a favor de las manifestaciones. Bueno, Jorge, gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches. Gracias por llamarme. Hasta luego.
Lo que me queda en algún punto claro, no sé ustedes, es que los Estados Unidos solo se dedica a su política, a sus elecciones y al armado de ese país en esta pandemia que azotó al mundo sin tanta mira al resto de los países del continente. Es la Argentina quizás la que tiene que estrechar los lazos con el próximo presidente que resulte sea Donald Trump o Joe Biden. Yo recuerdo una sola cosa. O sea, él dijo que nos teníamos que llevar bien con el gobierno se tenía que llevar bien con el presidente que gane. Ahora, a la Argentina le fue mucho mejor en la época de Néstor Kirchner, en la renegociación de la deuda con el FMI, con los bonistas, con un republicano en la Casa Blanca. Lo que ha ayudado George W. Bush a la negociación, el primer viaje, las fotos, los llamados telefónicos, antes de que ocurriera lo de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, fue tremendo. Los republicanos generalmente tienen mucha más relación con los latinoamericanos que los demócratas. Desde la época de Reagan, desde la época del blanqueo de los refugiados cubanos y todo lo que vino después. Entonces es como que siempre le dan un poquito más de importancia al Departamento para Latinoamérica. El gobierno argentino no es ajeno a lo que está mencionando Nicolás, principalmente por eso algunas inclinaciones o ciertas declaraciones de política exterior que también tienen un guiño, una mirada a los Estados Unidos en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Si la crisis de la Argentina está atravesada por la economía, que también tiene graves consecuencias en lo social, indefectiblemente tiene que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Hoy mismo el organismo internacional lo que hizo fue darle una peor calificación a lo que es la actualidad de la economía argentina, llegando más de un 11% de caída y apenas un 5% quizás que podamos llegar a subir el año que viene. La situación es realmente compleja como para abrir un frente más con los Estados Unidos. Bueno, y el gobierno lo entiende eso, ¿no? Más allá de sus internas sobre el tema Venezuela, porque vimos que terminó descalificando la opinión del embajador ante la OEA, sí, Carlos Raimundi, que había dicho que se estigmatizaba a Venezuela y no querían aprobar el informe de Bachelet sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y sin embargo, después el presidente habló con Bachelet y decidió que se vote a favor de ese informe, ¿no? Y contra Venezuela. Básicamente esto tuvo que ver con la negociación del Fondo Monetario Internacional, que está integrada por países y en donde Estados Unidos y George Bush son muy importantes a la hora de negociar. Una de cal y una de arena, ¿no? Porque también en cuanto a al documento del Grupo de Lima, la Argentina ahí puso un freno y dio en contrapartida un guiño también a su fuero interno, ¿no? Porque han tenido muchísimas discusiones internas dentro del Frente de Todos con respecto a la situación en Venezuela. Son puntos muy delicados de la política exterior. Hemos tratado la semana pasada también, Nicolás, vos me vas a ayudar, en esto de cómo la política exterior no tiene que tener una ideología tan argentina, que mencionaba recién también Jorge Castro en el análisis. Históricamente la carrera diplomática argentina había provisto a todos los cancilleres, incluso la última dictadura militar, conservó a un canciller que venía de la carrera diplomática, que fue, si no me equivoco, Granillo Ocampo, que no era militar ni mucho menos y venía de la carrera diplomática en Cancillería. Cuando la política se mete en las relaciones exteriores es cuando empieza el problema, porque los que están preparados son los que vienen de la carrera diplomática, son los que saben cómo representar los intereses del país, sea quien sea el presidente. Viene un presidente y te dice, mira, yo quisiera hacer esto, pero bueno, voy a ser tu representante. Ahora, no quiero pegarle al actual canciller, pero convengamos que de carrera diplomática tiene poco y nada, y es importante tener esperemos que aprenda rápido, porque es importante tener una agenda en la cual vos no ideologices y ni analices lo que pasa en otro país desde tu postura ideológica, porque lo que vos necesitas son negocios. Con otros países vos no tenés que negociar de forma ideológica, tenés que negociar. Se me voló ahora justo. Si no, no negociaríamos con China. Cintura política, ¿no? Las dos cosas. Pero se me voló ahora el nombre del vicecanciller, el número 2 de la Cancillería después de Felipe Solá. Se me fue el dato, pero el dato del nombre, que no lo estoy recordando, pero es un hombre de amplia trayectoria diplomática en este sentido. Supongo que coordinarán todo tipo de estrategias. Volviendo a los Estados Unidos,
Unidos es un polo importante de relaciones bilaterales, como vos venías mencionando también, a nivel comercial. También Pablo Tetamanti, acá me lo dicen en la cucaracha, Pablo Tetamanti, que fue embajador en Rusia, por eso lo conozco muy bien. Entonces, en ese sentido, los Estados Unidos no es ajeno a toda la situación que puede llegar a tener en necesidad de convivencia con la Argentina. Como, no sé si vos mencionabas, Gise o Nicolás, también la necesidad del presidente de tender puentes más allá de la ideología con los diferentes presidentes, como por ejemplo Jair Bolsonaro. Bueno, no eligió cualquier embajador, allí está Daniel Scioli también, ¿no? Alguien del espacio. Pero todavía nunca se encontró, quizás con la excusa de la pandemia, ¿no? Siempre se posterga ese encuentro. Y la realidad esperemos, es que porque Jair Bolsonaro no se cuida y lo único que nos falta es que el presidente... Y Jair Bolsonaro no nos gusta a nadie, digo, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, a los que lo votaron en Brasil... Pero más allá de eso, digo, es lo que decíamos recién, Alberto Fernández, por más que le caiga muy mal, no puede no tener una cumbre con el principal socio del Mercosur. Sí, vos decías, Nico. No, que estaba tratando de chequear de vuelta lo de Granillo Campo porque tengo miedo de haberme equivocado porque también fue embajador. Bueno, son cuestiones menores. Centrándonos en lo que es la política de los Estados Unidos, realmente hay un ojo importante allí de análisis, no solamente para la Argentina, sino para todo el mundo. Estados Unidos y China se dirimen el poder a nivel internacional y realmente todo lo que suceda en esos países tiene repercusión mundial. Lo que suceda en los Estados Unidos, sea quien sea el ganador, va a estar observado por el resto de las potencias, por la Unión Europea también, porque llevan tratados de mucha importancia y de mucha repercusión mundial. Principalmente también teniendo en cuenta la pandemia, porque la pandemia nosotros la pasamos tremendo a nivel económico, pero ha afectado a los países del primer mundo. No, ha afectado a los países del primer mundo de forma grave, pero obviamente teníamos una espalda muchísimo, gigantescamente más grande que la nuestra, porque nosotros, la verdad es que nos agarramos todas las pestes juntas en materia política, económica y todo junto sobre una infraestructura inexistente. O sea, no sé si se acuerdan que empezamos el año sin pandemia, sin saber lo que era la pandemia, y hablando de lo que era la infraestructura carcelaria, en base a los rugbyers que habían matado a un chico en Patota a la salida de un boliche en Villa Gesell. Nos quedó en el siglo pasado, pero ahí es cuando nos dimos cuenta que el penal de Dolores tiene 200 años. Entonces, imagínate todo lo que vino con la pandemia, toda la falta de infraestructura que tiene la Argentina. Empezamos a discutir cárceles, nos olvidamos de las cárceles, empezamos a discutir hospitales, si inauguramos, si no inauguramos, si lo que importa son las camas, si lo que importa es el personal médico, nos enteramos que no teníamos tantos terapistas. Después viene otro y te dice, ¿para qué querés tantos terapistas si una vez que pase la pandemia no sabes qué hacer con los terapistas? Con esto me gustaría terminar como arrancamos, ¿no? Con tantos problemas estructurales que tiene la Argentina, es necesaria que toda la dirigencia en algún punto preste atención y manos a la obra en las políticas de Estado tan necesarias y con un consenso muy necesario también para generar esa confianza que necesita el mercado en nuestro país. Porque sin esto, la pandemia solo lo que hace es agravar la situación. Nos encontramos en el día de mañana 20:30. Recuerden, primero con media hora de noticias. Lo mejor de los noticieros los vas a tener aquí en Noticias a las 20:30 porque te resumimos todo lo que pasa en la ciudad, en el país y en el mundo, y a las 22 el análisis en Hoy Nos Toca. Chau.